El corazón de Jesús está escuchando. Más oyendo Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 12. Pregunto de nuevo al Evangelio, el gran descubridor de los secretos del sagrario, y me responde que esa es otra de las constantes ocupaciones del corazón de Jesús en él. Escuchar siempre. Yo invito a los hombres, a quienes aún les queda un poquito de corazón para sentir y agradecer, a que se fijen en lo que significa esa ocupación del corazón de Jesús que me ha descubierto el Evangelio. Primeramente fijaos en que no digo oír, sino escuchar, que es oír con interés, con atención, con gusto. Y después, en que añado esta palabra, siempre. Mirad 3 cosas que no las hace nadie en el mundo: escuchar. Siempre, escuchar a todos y escuchar todo. Ni el curioso fisgón, por más interés que tenga en enterarse de todo. Ni el amante más firme, por más deleite que tenga en oír hablar a quien o de lo que ama, pueden llegar a poseer toda la fuerza de cabeza, de corazón y hasta de sensibilidad que se necesita para escuchar siempre, a todos y todo. Y sin embargo nuestra sensibilidad, nuestro corazón y nuestra cabeza reclaman, piden con exigencia siempre un oído benévolo. Decime que hay un hombre de saber que no encuentra oídos que recojan sus enseñanzas, que hay otro de corazón ardiente que no haya quien quiera recoger sus cuitas, y que hay otro que sufre enfermedades y quebranto sin poder depositar el ay de su lamento en un oído compasivo. Y yo os diré que ese sabio y ese enamorado y ese dolorido no escuchados son los hombres más desgraciados de la tierra. La soledad, la aterradora soledad, perdería la mitad por lo menos de sus temores si los que la sufren encontraran quien se pusiera a escucharlos. Almas ganosas de practicar la caridad, ¿no os habíais parado a meditar en el bien que podríais hacer solo poniendo vuestro oído a disposición de los desgraciados? Pero, qué pena, la experiencia me ha llevado a hacer un balance entre dolores y alegrías, cariños y odios, anhelos y temores que contar y oídos que se pongan a escuchar, y he deducido que hay un gran exceso de aquello sobre estos. Qué bien se entiende ahora la exclamación de los libros santos repetida bajo 1000 formas: escúchame, ¿a quién iré, Señor, que me escuche? Y qué bien se entiende así la ocupación del corazón de Jesús, que me descubría el Evangelio: escuchar siempre. Sí, sabedlo bien, almas que tenéis que contar y no encontráis quien os escuche, sabe que en el sagrario hay quien escuche siempre, a todos y todo. Siempre. ¿No os acordáis? Lo mismo buscaban al Maestro a la caída de la tarde para que bendijera y curara a los enfermos, que a medianoche cuando dormía, para que aplacara los vientos y los mares. Lo mismo le pedían en las glorias de la transfiguración que en las ignominias de la calle de la amargura y del Calvario. Siempre escuchaba. Y a todos. Lo mismo escuchaba al discípulo ingenuo que preguntaba para saber, que al fariseo taimado que le preguntaba para cogerlo, lo mismo a la muchedumbre que lo cercaba, que al cieguecito mendigo del camino, lo mismo a su madre inmaculada, que a la mujer pecadora, escuchaba a todos y todo. La petición de la fe que hablaba solo con el corazón en la hemorroísa. Y en Zaqueo y el grito de la blasfemia del pretorio, el hosanna del triunfo. Y el falso testimonio, el llanto reprimido de los penitentes y el mal pensamiento de sus enemigos. Todo lo escuchaba. Y así sigue viviendo en el sagrario, escuchando a todos y todo. Con una gran diferencia entre su manera de escuchar y la que suelen tener los hombres. Estos acostumbran a escuchar solo con el oído, a lo más con la cabeza. El Jesús de nuestro sagrario escucha con su oído, porque lo tiene para eso, y con su cabeza, porque siempre atiende y entiende, y sobre todo con su corazón, porque ama. Y pensar que en muchos sagrarios no hay quien le hable. Qué bueno es. Qué bueno es. Madre Inmaculada, ángeles del sagrario, hablad mucho al oído de vuestro Jesús en esos sagrarios de tan doloroso silencio. El corazón de Jesús está escuchando a sus Marías y a sus discípulos. Las 3 palabras de San Juan.
Una de las cosas que más me agradan y edifican en la lectura del Santo Evangelio es la modestia con que cada evangelista habla de sí mismo cuando ha menester su intervención en sus relatos. San Mateo, por ejemplo, es el único que cita su nombre y su despreciada profesión. Al contar su llamamiento al apostolado, los demás, en cambio, callan lo infamante del oficio de su compañero. El Evangelio de San Marcos, que también podría llamarse de San Pedro, porque éste lo aprendió aquel, no relata de San Pedro más que lo humilla y nada de lo que lo enaltece. El Evangelio según San Juan apenas si nombra a su autor y, siendo uno de los apóstoles que más debieron hablar con el Maestro, a fuerza de discípulo predilecto, no cita de sus palabras y conversaciones más que 3, y estas brevísimas. En su brevedad, sin embargo, son palabras que valen por muchos discursos. Yo no tengo inconveniente en deciros que en esas 3 palabras está toda nuestra obra y su mejor reglamento. Velas aquí. Maestro, ¿en dónde moras? Juan capítulo 1, versículo 38. Señor, ¿quién es? Juan capítulo 13, versículo 25. Es el Señor, Juan capítulo 21, versículo 7. Estas 3 palabras se dijeron en 3 tiempos distintos. La primera en la entrevista primera con el Maestro, la segunda en la noche de la cena cuando se anuncia la traición de Judas y la tercera en la noche de la pesca milagrosa después de la resurrección, es decir, son las palabras de la amistad que se inicia, que se estrecha y que se perpetúa. Maestro, ¿en dónde moras? Es la palabra del amor que busca. Señor, ¿quién es? Es la palabra del amor que teme. Es el Señor, es la palabra del amor que descansa. Amor que busca la casa desconocida de Jesús para pasarse con él los días y las noches, amor que teme lo único digno de temerse, la infidelidad a Jesús, amor que descansa en lo único que puede dar reposo verdadero e inalterable, la posesión de Jesús. Marías, discípulos, ¿no es esa vuestra obra? Amar a Jesús buscándolo en sus casas desconocidas o no frecuentadas de los vecinos que las rodean, amar a Jesús temiendo solo verlo traicionado, amar a Jesús descansando y gozándose solo en poseerlo siempre. Un solo amor y un solo amado, y del uno para el otro aquellas 3 palabras y estas 3 solas ocupaciones, buscarlo ausente, temerlo despreciado y gozarlo poseído. ¿Han sido esas las palabras y las ocupaciones de este año? ¿Han girado todos sus días y todos los minutos de esos días en torno de vuestro sagrario? ¿Ha estado el camino que él conduce ocupado constantemente por ansias de encontrarlo, temores de verlo solo y alegrías de contar con él? Corazón de Jesús, Maestro y Señor de toda esta familia reparadora. Han llegado a tus sagrarios abandonados muchos ecos de esas palabras y muchos aromas de esas obras. ¿Y te has sentido de verdad acompañado con lo que tus Marías y tus discípulos han dicho y hecho en torno de ellos? A mí me halaga pensar que sí, que los años que llevas de Marías han sido para tus sagrarios de muchas lágrimas reparadoras, de muchas palabras de consuelo y de muchos actos de amorosa compañía. Siento tan animosas y esforzadas, tan despreciadoras de desaliento y obstáculos a estas huestes eucarísticas. Bendito, bendito seas tú que infundes esos alientos y alimentas esos incendios en tiempos de tantos desmayos y de tantas frialdades. Y si me concedes que cuantos lean estas paginillas se sientan movidos a hablarte mucho y a contarte todas sus cosas a tu oído en tu sagrario, bendito, miles de veces seas.